el fin del mundo, y viene todo con guerras, destrucciones, se podría decir que un poco de pestes, plagas, y pues muchas situaciones que nosotros mismos hemos creado y hemos ido haciendo de poco en poco para que todo esto se vaya presentando. Ok, muy bien. Ok, bien. Bueno, quería saber estas ideas. Porque miren, cuando vemos películas, muchos hablan del fin del mundo, de los catástrofes que va a haber, cómo se va a extinguir. Pero la Biblia nos da un mensaje también acerca del fin del mundo. Sí dice la Escritura que va a haber un final. Yo he escuchado una teoría de algunos científicos que dicen que así como el universo está expandiéndose, va a llegar un momento en que se va a detener y todo lo que se está expandiendo se va a juntar. Y lo dice la Escritura. El apóstol Pedro dice que estuvo el Señor Jesús, que estuvo cerca del Señor Jesús. Él dice que al final de los tiempos los cielos serán enrollados, ¿verdad? Como un libro. ¿Se acuerdan antes cómo eran los libros? Se enrollaban. Entonces que sí, pues todo se va a juntar, pudiera ser, ¿verdad? Son muchas cosas acerca del fin del mundo. No tenemos claridad, solamente lo que nos dice la Escritura, pero podemos imaginarnos ciertas cosas y podemos saber, y todo esto que nos dice la Escritura acerca del fin de los tiempos es tanto para que nosotros estemos preparados, como también para que podamos conocer y tener esperanza en todos los acontecimientos que va a haber. Entonces sí, el fin del mundo como tal, ¿verdad? El fin de los tiempos, el término de la humanidad, cuando este mundo va a dejar de ser, sí está manifestado en diferentes etapas. Lo más importante que va a suceder como algo que va a marcar este fin de los tiempos es el regreso del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que Él iba a volver, que iba a regresar. El Señor partió a los cielos y dice que cuando Él estaba siendo ascendido a los cielos, unos ángeles se pararon y le dijeron a los discípulos y los que estaban ahí, que así como veían a ese Jesús ascender a los cielos, también lo iban a ver regresar. Entonces el Señor Jesús iba a regresar a la tierra. Y otro pasaje dice que va a poner su pie en un monte y entonces se hará un gran terremoto y va a dividirse, se va a formar un valle y habrá una guerra donde Él va a extinguir a sus enemigos. Entonces podemos mencionar que el regreso del Señor Jesús está dividido en dos momentos, ¿verdad? Como nos señala la Escritura. Y un momento antes algo que va a suceder antes de que el Señor Jesús regrese y ponga su pie en esta tierra, va a suceder lo que se llama el rapto. Y el rapto viene de una palabra griega que significa rapio, pero que es rapio, que significa arrebato o desaparición. Entonces sí dice la Escritura que alguien va a ser arrebatado, que va a haber un rapto, que va a haber alguien que va a ser quitado de la tierra y que se va a encontrar con el Señor Jesús. Entonces el rapto es algo que se menciona en varios pasajes de la Escritura, donde se menciona que la iglesia va a ser quitada de la tierra y va a encontrarse con el Señor Jesús en los cielos. O sea, el Señor Jesús no llega hasta la tierra, por eso no lo podemos contar el rapto como la segunda venida del Señor Jesús, sino dice que Él llegará a las nubes. Miren, vamos a los Tesalonicenses 4:17. Si quieren moverse para voltearse un poquito para que no estén tan torcidos del cuello, pueden voltearse. Entonces, aquí el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica que pensaba sabía que iban a venir el Señor Jesús en su segunda venida, pero ellos no estaban seguros si los muertos también se iban a ir, que si solamente los que vivían en ese momento se iban a ir en el rapto. Entonces Pablo les escribe y les dice esto: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos, con los muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, el rapto sucede en los aires, no sucede en la tierra. Y como dice la expresión de rapto, es que será quitado. Si el Señor Jesús viniera y se presentara ante nosotros, pues no habrá ningún rapto. Dice que sí, que seremos, dice, arrebatados juntamente con los que ya murieron. Y la Escritura también menciona que las tumbas de todos los creyentes serán abiertas, que es la primera resurrección. Y entonces juntamente con ellos, al ser resucitados nosotros, también los que estemos presentes en el momento del rapto seremos arrebatados. Otro pasaje dice, en un abrir y cerrar de ojos, ya será rápidamente. Entonces, ese es el momento. Sí lo dice la Escritura también que será que sonará la trompeta. Entonces, esto de que suena la trompeta, vemos en la Escritura que la trompeta se usaba mucho para anunciar un evento, y principalmente anunciar eventos después de guerra. Cuando el pueblo de Israel se tenía que alistar para la guerra, sonaba la trompeta. O sea que eso quiere decir que el rapto no va a ser algo que simplemente pasó ya. O sea, sí va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Seremos, o sea, puedes imaginarte, a ver, cierra los ojos un momento, ábrelos y ciérralos. O sea, en ese momento que parpadeaste, ya no estás. O sea, a ver, hazlo otra vez, rápido, pero así pestañea nada más. ¿Qué puedes pensar? ¿Qué puedes decidir? ¿Qué puedes hacer en un abrir y cerrar de ojos? Absolutamente nada. Por eso la Escritura dice que debemos estar preparados. Ahorita vamos a ver otro pasaje de esos. Entonces, aunque va a ser muy rápido el arrebatamiento, va a ser un evento muy sonado, va a ser un evento muy impactante, donde dice la Escritura que sonará la trompeta. No sabemos si literalmente sonará una trompeta en los cielos. Por ahí estaba viendo unos videos donde hay regiones donde suena la trompeta y que se pone, no sé si los han visto ahí, que la gente oye que suenan trompetas, pero cuando suena la trompeta ya pasó el rapto. Esto ya sucedió, ya pasó. Entonces no sabemos si va a sonar literalmente una trompeta en los cielos, o lo que está simbolizando es que va a ser un acontecimiento de tal impacto que el mundo se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Miren, vamos a 1 Corintios 15, 51 y 52. Y dice que todos seremos transformados a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, otra vez ahí Pablo menciona que habrá un acontecimiento importante como sonar la trompeta. ¿Y por qué sonará la trompeta? Porque imagínense lo que va a suceder. Pónganse a pensar el impacto que va a tener el rapto. O sea, si ya pensamos cómo van a ser las circunstancias. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, sin pensar, sin meditar, sin planear, miles, millones de personas van a desaparecer en el mundo. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues una catástrofe. O sea, a veces cuando imagínense que en todas las empresas, en todos los gobiernos, en todo el mundo desapareció gente, y gente importante. A veces, ¿qué sucede con las famosas huelgas, no? Que dicen, hoy se van a poner en huelga en París todos los transportistas. ¿Y qué pasa? Pues un caos, ¿verdad? En París porque en ese momento no hubo transporte, o aquí en la Ciudad de México porque no hubo algo especial. Entonces imagínense que de repente miles de personas desaparecen. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, sin planear, sin meditar, sin nada. Entonces, ¿qué va a suceder? Tanto a nivel, ahorita con toda la tecnología que tenemos, imagínense que de repente tú vas manejando y desapareces.
¿qué va a pasar con tu carro? En un abrir y cerrar de ojos te va a dar tiempo de apagarlo. Ay, lo voy a apagar. Ese rapto lo voy a apagar, lo estaciono y ya me voy. No, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues el carro se va. ¿Sabes? Cuando estás en el teléfono, el carro se va, ¿verdad? Y chocaste. O sea, imagínense, cuando desaparezcas. Entonces, ¿cuántos accidentes no va a haber en el mundo? O un avión, ¿verdad? Que si la tripulación desaparece, o el capitán, o los dos, o el capitán y copiloto desaparece ese avión, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a suceder? Hubo un tiempo que fue muy mencionado eso del rapto, que hubo una empresa de aerolíneas que siempre ponía a un cristiano y a un no cristiano. Pues por si es el rapto, se va el cristiano. Y fue cierto, sí fue cierto. Dice, por si el cristiano se va, entonces ahí está el impío, que si se queda ya nos hace aterrizar el avión. Entonces muchos ya están preparando para eso. Entonces imagínate todo el caos que va a haber. Aún gobiernos, empresas que de repente sus directivos perdieron 50 personas en todo el mundo. Entonces dice, o sea, esto va a ser un caos en el mundo. Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Y aquí se menciona la escritura que algo sucede cuando se presenta el anticristo. Algo hace el anticristo muy particular que en ese momento lo hace famoso y lo hace relevante en la tierra. Dice Apocalipsis 13:1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, aquí se menciona que va a haber una gran herida, y que el anticristo o la bestia va a sanar, o sea, va a resolver. Entonces, cuando este caos mundial suceda, que miles de personas desaparecieron en todo el mundo, imagínense el caos económico, el caos de transporte, el caos en las empresas, en el comercio, en todas las cosas. Se cree, se interpreta este pasaje como que el anticristo va a levantarse y va a resolver el problema. Quién sabe cómo lo va a hacer, pero lo va a resolver. Y entonces la gente se va a admirar. En lugar de enfocarse en lo que se perdieron, se van a enfocar en la bestia. Y entonces es en ese momento que la bestia toma su relevancia en la tierra, porque sana este caos que va a haber. Es lo que se interpreta acerca del rapto. Ahora, sí, vamos muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos. ¿Cuándo va a suceder el rapto? ¿Qué fecha hay? Por ahí van a encontrar varias iglesias o sectas que han puesto fecha de que Jesús ya vino. Hay una secta muy famosa que dice que ya vino el Señor Jesús, que nada, solamente que fue espiritualmente y nadie lo vio, más que ellos lo vieron, pero que ya vino. ¿Qué dice la Escritura acerca de cuándo va a suceder? Y también ustedes van a encontrar en internet muchas fechas, ¿no? Que ya va a pasar. Hace poco, en el 2000 que iba a venir, y que en el 2012, y hay un montón de fechas que a cada rato ponen, ¿verdad? Que ya se va a acabar, que ya el mundo se acaba, que los mayas dijeron, que los otros dijeron. Entonces van a encontrar mucha información acerca del fin del mundo. Les decía, el rapto es el momento donde da inicio a este fin de los tiempos. Antes vamos a ver dolores, vamos a ver cosas como lo que estamos viendo ahora, pero el rapto marca el inicio. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, ¿cuándo va a suceder? El Señor Jesús lo dejó claro en Mateo 24:44. Vamos ahí a Mateo 24:44. Si no, pónganlo ahí. Bueno, no lo busquen porque están ahí con su cuernito. Ahorita ya que acaben su cuernito va el cupcake, O sea, cómanselo tranquilo. Bueno, vamos a ponerlo aquí para que no lo busquen ustedes.
Vean lo que dice Mateo 24:44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el Señor Jesús habla de su retorno en este pasaje y dice, nadie sabe cuándo. No hay una fecha. Es que imagínense, si hubiera una fecha que el Señor Jesús había dicho en el 2034, el 4 de enero a las 16:45, llego, todos estarían pecando hasta las 10:40. 3 minutos de arrepentimiento y ya nos vamos con el Señor, ¿verdad? Entonces ya así es el ser humano. Pero no hay fecha. O sea, yo no me puedo preparar para ese momento más que con toda mi vida. Porque dice que en cualquier momento puede suceder el regreso. Y aquí se refiere a los siervos. ¿Y quiénes son los siervos? Pues nosotros. El rapto tiene que ver más con nosotros. Que nosotros sí esperamos el regreso del Señor Jesús, esperamos que Él va a volver, porque lo leemos en la Escritura, Él lo dijo, Él lo prometió, vamos a estar con Él tomando otra vez del vino, del pan, juntamente con el Señor Jesús. Entonces, el rapto es para nosotros. ¿Quiénes son los que deben estar preparados? Pues nosotros. ¿Cómo te preparas? No hay fecha, no hay momento. El mismo apóstol Pablo, hace 2000 años casi, él decía... Él se incluía en el rapto. Él pensaba, él tenía en su corazón, no dijo, no, pues unos 2000 años, no me toca a mí el rapto, entonces no me preparo. Él se preparaba y decía, él se incluye, nosotros seremos arrebatados, porque él creía que se iba a ir en el rapto. Y ese debe ser nuestro pensamiento, porque muchos dicen, no, pues, ¿cómo están las cosas? Todavía tarde el rapto. No sabemos. No sabemos en qué momento venga, puede ser mañana, puede ser, uno dice, no, todavía no me caso. A Edgar y Pris, quién sabe si el rapto sea antes, ¿verdad? Y se quedaron ahí con la boda y la fecha y todas las cosas, porque no hay fecha. O sea, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento. No podemos decir, como aquí el siervo malo, tarda. No, las cosas todavía no están tan mal. Todavía no hay suficientes terremotos, todavía no hay suficientes guerras. No, yo creo que el Señor tarda. Y entonces en nuestro corazón no vamos a estar listos. Nosotros debemos vivir como que el Señor... ¿Qué pasaría si viniera un ángel y te dijera, mañana llega el Señor? ¿Qué harías tú esta noche? ¿Te pondrías a ver Netflix? Ay, bueno, mi última serie de Netflix antes de que venga el Señor. Sí, Señor, nada más va a terminar, ver el final. ¿Qué harías tú? ¿Cómo te prepararías? Pues así debes vivir tu vida. Preparado siempre, porque el Señor puede venir en cualquier momento y en un abrir y cerrar de ojos. No te va a dar tiempo de nada, de arrepentimiento, de agarrar a alguien. Dice la Escritura en otro pasaje, unos estarán 2 en la cama, dice, o sea, una esposa y una esposa, y uno será quitado y el otro no. O sea, no le va a dar tiempo de agarrar a la esposa. Ay, me la llevo. Así, ahorita. Pues no, ¿verdad? A ver, trata de agarrar la mano parpadeándole, pues no te da tiempo. No hay momento, por eso tenemos que estar preparados. Porque si no, entonces no tendremos lo que Dios tiene para nosotros. Bien, vamos a Apocalipsis 3:3. Y aquí el Señor otra vez advierte. O sea, ¿cómo va a ser ese momento? ¿Cómo va a ser el momento del rapto? Aquí lo dice el Señor Jesús a una de las iglesias, Apocalipsis 3:3, te lo leo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por eso dice que el Señor viene como ladrón en la noche. O sea, ¿quién ha estado alerta de un robo? Me van a robar, me van a robar, me van a robar, me van a robar. ¿Quién me va a robar? A ver,
Si haces eso, no te roban, porque estás a las vivas. Pero cuando estás ahí charlando con tu novia, o dando mensajes, es cuando llega el ladrón y te lo quita. Y te asaltan y tú dices, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿A qué horas? Porque es el ladrón. El ladrón no te avisa. Pues así, ¿a quién no han asaltado? A ver, levante la mano. Bueno, ¿a poco no es así de repente, verdad? Bueno, pues así como es un robo de sorpresivo, así vendrá el Señor sobre nosotros. Por eso mejor ponte alerta. Dice, vela. Tenemos que velar, estar listos para que el momento en que el Señor venga, me voy con Él. En mi corazón, en mi actitud, en mi diario vivir, en mi lectura de la Biblia, en todo. Estoy listo para que el Señor venga. ¿Podrías decir esta noche, estoy listo si Jesús viene? Estoy bien. Estoy suficientemente bien para que el Señor me arrebate. No me la contestes, contéstatela tú. Vela y ora, porque no sabes a qué horas vendrá el Señor. Mira, te voy a leer Mateo 24:42. También dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, ¿qué es el consejo que nos da la Escritura? Vela, o sea, alerta. ¿Cómo puedes velar? Dices, pues no voy a dormir ninguna noche. No voy a dormir hasta que Cristo venga. Pues no, eso no. Se refiere a una actitud espiritual. ¿Cómo debo hacerlo? Yo estoy leyendo la Biblia siempre, yo estoy buscando a Dios siempre, alabándole, adorándole, arrepintiéndome, corrigiendo mi vida. Las cosas que estoy haciendo mal las corrijo, siempre arreglando la deficiencia en mi vida, estando arrepentido delante del Señor, corrigiendo las cosas, estando alerta, enseñando, trabajando, sirviendo. Eso es velar, porque cuando venga el Señor, pues tú estabas trabajando, tú estabas bien, tú estabas leyendo la Escritura, tú estabas cuidando, corrigiendo tu vida, estabas arreglándote con las personas que no querías, con los que te habían hecho daño, estabas listo. Entonces esa es la actitud. ¿Qué nos dice la Escritura? No sabemos la fecha del rapto, pero ¿qué nos deja ver? Que sí va a venir el Señor Jesús por nosotros y que necesitamos estar velando, porque la hora nadie la sabe. Dice, ni siquiera los ángeles, o sea, ni siquiera los ángeles saben. O sea, Satanás no sabe cuándo viene Cristo. Satanás no sabe. O sea, solo el Padre va a determinar en qué momento Jesús va a regresar. Dice, y será tan rápido, otra expresión que maneja Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, esta expresión nos deja ver que somos nosotros los que nos encontramos con Cristo, no Cristo con nosotros. Por eso dice, donde están las águilas, en otra expresión los zopilotes o estas aves carroñeras. ¿Qué pasa? Lo has visto en las películas, ¿verdad? Con el cuate ese que se está muriendo en el desierto, ya están todos los zopilotes alrededor, ¿no? A ver cuándo se muere y ¡fum! Les llegan ahí. Entonces, esa es la expresión que la Escritura usa para decir, bueno, todos nos encontraremos con Cristo. Seremos arrebatados en un momento, en un abrir, como relámpago. Dice, ¿has visto cuánto tarda un relámpago? O sea, nada, ¿verdad? Y así es como nosotros ya, o sea, tú estás aquí y estás ya en la presencia de Cristo, imagínate, qué impacto es lo que vamos a vivir, pero así va a suceder. Dice 1 Corintios 15:12, otra vez lo voy a leer, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea que, aunque nosotros, los que estemos en el rapto, los que vivamos el rapto, no vamos a morir, sí seremos transformados. O sea, ya no tendremos, sí, dice, tendrán cuerpos incorruptibles. Y otro pasaje en la Escritura dice que no es posible que
lo corruptible herede la incorruptibilidad. O sea, yo no podría heredar el cielo con este cuerpo físico. Tengo que tener un cuerpo eterno para poder vivir eternamente. Entonces, cuando sucede el rapto, dice, los muertos, pues ya siendo polvo, Dios retoma sus cuerpos, los transforma, y nosotros los que estamos viviendo en ese momento, en ese abrir y cerrar de ojos, cuando estemos ya delante de Cristo, tendremos otro cuerpo diferente. Entonces, es así como va a suceder. Ahora, hay diferentes teorías. Muchos dicen que el rapto va a ser antes de la tribulación. La tribulación es un periodo, les voy a explicar un poquito, a ver, ahí pónganme atención. La tribulación es un periodo que maneja la Escritura a raíz de una profecía que Dios le da al profeta Daniel. Daniel estaba orando por su pueblo porque estaban cautivos, y él le hace una pregunta a Dios y le dice, Señor, ¿cuánto tiempo le queda a mi pueblo? Y entonces viene un ángel y le responde, bueno, le quedan 70 semanas, y a la semana 69 darán muerte al Mesías. Entonces, si tomamos nosotros a partir de un edicto de la reedificación de Jerusalén, pero ¿cómo se miden estas semanas? Cada semana se mide como 7 años. Entonces, 70 semanas serían 490 años. Si calculamos, ya hay varios cálculos que se hacen de acuerdo a 12 edictos que hubo para la reconstrucción de Jerusalén. Hay uno muy cercano a esos 483 años, que fue desde ese edicto hasta que Cristo murió, pasaron 483 años. Entonces al pueblo de Israel le falta una semana. ¿Cómo es que después de los 7 años de que el Señor Jesús muere, por qué no se acabó el mundo? ¿Por qué no pasó todo esto? Porque el reloj de Dios se detuvo cuando el Señor Jesús muere. Y como el pueblo de Israel no aceptó a Jesús como Mesías, entra, y lo dice Romanos, ¿verdad? Un pueblo que no era pueblo es injertado, y entonces entra la iglesia. La iglesia es injertada en este periodo y se le conoce como el periodo de los gentiles, donde entonces el reloj del pueblo de Israel se detiene en la muerte de Jesús, y empieza el tiempo de los gentiles, que somos nosotros, donde los gentiles se convierten. Ya no es el pueblo de Israel, y ahí vemos toda la historia en el libro de Hechos, cuando empieza a predicarse a los gentiles se empiezan a convertir, esas mismas iglesias de Corintios, de Éfeso, pues eran de gentiles. Entonces los gentiles empiezan a ser añadidos en la salvación, y es considerado el periodo de los gentiles. Entonces falta una semana, y entonces la profecía también de Daniel explica que esa última semana el anticristo es donde se manifiesta. A los 3 años y medio va a apoyar a Israel, otros 3 años y medio ya lo va a atacar, y entonces por eso se considera que la gran tribulación son esos 7 años que faltan para el pueblo de Israel. Son 7 años, una semana que falta para que se complete el periodo de Israel, y entonces venga todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? El periodo de los gentiles, y quiero que vamos a un pasaje. Vamos a Romanos capítulo 11, verso 25. Y este es el misterio, ¿va? Este es lo que determina los tiempos. Ve lo que dice Romanos. Esta epístola es dirigida a una iglesia gentil. ¿Va? Los romanos no eran judíos, era una iglesia gentil. Entonces aquí le explica a Pablo algo muy importante. Vean lo que dice Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. O sea, Israel fue endurecido, no aceptó al Mesías. Entonces Pablo le escribe a los romanos y les dice, pues no se jacten ustedes de que son mejores que los judíos, porque Dios no ha terminado con los judíos. Dios va a cumplir su promesa. Hay un endurecimiento de ellos, pero parcial. O sea, llegará el momento que ya no se van a endurecer. Hasta que dice, o sea, el hasta determina hasta ese momento, ¿verdad? ¿Cuándo va a terminar el endurecimiento de Israel? Hasta que llegue, dice, la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, ¿cuál es el periodo de los gentiles? Pues es la iglesia. La iglesia que está conformada con todos los gentiles y también judíos. Entonces la iglesia va a terminar, se va a acabar su tiempo cuando sea arrebatada, cuando sea quitada para casarse con el Señor Jesús. Miren, vamos a segunda de Tesalonicenses 2:1, se los voy a leer. Este pasaje dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, vean tiempos, ¿verdad? No pueden suceder estas cosas hasta que no suceda esto. Entonces, el Señor no va a venir si primero no se manifiesta el hijo de perdición, que es el anticristo. O sea, hasta que Él se manifieste, entonces, o sea, hasta que Él haga lo que tiene que hacer, entonces va a poder venir el Señor Jesús. Y si miramos lo que dice Daniel, esas 7 semanas, esas 7 años de la última semana, quien se va a manifestar es precisamente el hijo de perdición. Esa es la famosa apostasía, ¿verdad? Cuando dice la Escritura que va a meter su imagen al templo de Dios y le va a ordenar que hable. Y esa era una blasfemia, pues meter una imagen al templo de Dios. Esa es la apostasía. Dice, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, habiéndose pasar por Dios. Y eso es lo que menciona Daniel, que es lo que va a hacer el anticristo. Va a meter su imagen al templo de Dios, le va a ordenar que hable, haciéndose pasar por Dios. Entonces, él es lo que él va a hacer. Y dice verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pero, o sea, el anticristo ya quisiera manifestarse. Dice, pero hay algo que lo detiene. O sea, ¿qué detiene a que el anticristo se manifieste? Dice, hay algo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, para que entonces se pueda manifestar, pero hay algo que lo detiene. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, hay algo que lo detiene, pero hasta que sea quitado de en medio, entonces se podrá manifestar el anticristo. Y según la Escritura, lo único que va a ser quitado de la tierra es la iglesia. Nadie más. No dice que los judíos van a ser quitados, o los sabios, los inteligentes, los guapos. No, dice, la iglesia es la que va a ser arrebatada. Dice, y una vez que se ha quitado del medio, cuando sucede el rapto, cuando la iglesia es arrebatada y nos encontramos con Jesús en las nubes, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso te decía, son dos momentos diferentes. El Señor Jesús, cuando es el rapto, llega hasta las nubes, como leíamos en ese pasaje de Tesalonicenses, no llega a la tierra. Pero después de los 7 años sí llega hasta acá a la tierra. Y lo destruye el anticristo, lo mete
lo encarcela, hay una guerra y él establece su reino durante 1000 años. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Y además, porque ¿quién recibió la promesa del Espíritu Santo? Es la iglesia. Ni siquiera fue Israel. El Espíritu de Dios se movía en Israel en un profeta, se movía en otro profeta, y de repente llegaba el Espíritu Santo y hablaba un profeta. O sea, eran momentos muy esporádicos cuando el Espíritu Santo tomaba una persona. Pero la profecía de Joel, que ya se cumplió en nosotros, es que sobre la iglesia, dice, caería, serían bautizados, llenos del Espíritu Santo, y entonces profetizarían, verían sueños. O sea, la iglesia, y sucede en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia y la llena, y de ahí empezó la llenura, y empezaron a profetizar, a hacer milagros, señales, y no fue a cuentagotas, fue una manifestación impresionante. Entonces la iglesia recibe el Espíritu Santo. Entonces cuando se vaya a la iglesia y sea raptada, la manifestación gloriosa de esa manera del Espíritu Santo va a ser quitada, y entonces el anticristo va a poder manifestarse. Entonces por eso no son los tiempos de Dios. No puede pasar una cosa si no pasa otra. Entonces eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces cuando sucede el rapto, cuando la iglesia sea arrebatada, sea quitada de en medio, y encuentra al Señor Jesús en las nubes, entonces se da comienzo a los últimos 7 años, porque ya todo se enfoca a Israel. Si tú lees Apocalipsis, es interesante ver cómo los primeros capítulos de Apocalipsis, todo se dirige a la iglesia. Y la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, y habla a las 7 iglesias, y el candelabro con las 7 iglesias que representaban a los 7 líderes de la iglesia. Todo es referente a la iglesia. Pero después de esos capítulos, ya no se habla de la iglesia. ¿De quién se habla? De Israel. Y de los 12, de los sellados, e Israel. Porque otra vez se centra la historia para que Israel termine lo que tenga que terminar. Entonces, esto es lo que es el rapto. Estos son los tiempos. Es una parte del fin de los tiempos, no son todos los tiempos. Si nos metemos a Apocalipsis, tendremos que mirar pues, muchas cosas ahí interesantes que dice. Que pues yo a lo largo de mi vida cristiana, después de tantos años, he visto tantos libros y tantas cosas que dijeron es que va a suceder así, 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 y no se han cumplido porque no tenemos nosotros la interpretación correcta de lo que es todo el Apocalipsis, pero podemos tener lo suficiente para que nuestra fe sea depositada en la esperanza. El Apocalipsis, cuando tú lo lees, al principio daba miedo. Yo me acuerdo la primera vez que leí Apocalipsis, no era cristiano, la leí con mi hermano, lo leímos juntos, y cuando vimos 144,000 sellados, y son los sellados del Señor, dije, no, pues está difícil que me sellen a mí. Dije, serán los obispos, serán los padres. No, ni los padres van a alcanzar, menos yo. Cerré la Biblia y no la volví a leer hasta que me convertí, porque pues da miedo cuando no conoces al Señor. Pero después de que la leí ya de cristiano, Apocalipsis me dio mucha esperanza. Y es un libro que me da mucha esperanza. Hay muchas cosas que no entiendo de Apocalipsis, pero lo que veo es que el Señor viene, gobierna, destruye a los enemigos, Satanás es destruido, es encarcelado, y nos ofrece el Señor Jesús una vida eterna con Él para siempre. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso, hermanos, pues qué mejor lugar. Mira, podrás tener todo el dinero del mundo, podrás tener todo el éxito del mundo, pero toda la gloria del mundo, sus ciudades, sus artistas, sus cantantes, sus reconocimientos se van a fundir en el fuego. Lo único que va a perseverar es el amor que Dios tiene por nosotros y la gran salvación que el Señor Jesús hizo para nosotros. Así es que prepárate, sírvele. El Señor Jesús dijo algo muy importante: no atesores en la tierra. Si tú quieres reconocimiento en la tierra, si tú quieres ser importante en la tierra, si tú quieres posesiones en la tierra, todo esto se acaba.
Lo importante es que estés haciendo tesoros en los cielos. ¿Cómo va tu cuenta en los cielos? No sé cómo está tu cuenta aquí en la tierra. No sé cuánto tengas en Bancomer, en Banamex, no sé, o si debajo del colchón, muchos lo tienen debajo del colchón, no sé. Esa no es lo importante. ¿Cómo está tu cuenta en los cielos? ¿Cómo están tus tesoros en los cielos? Porque cuando llegues allá, se te darán esos tesoros. Y si no tienes tesoros, ¿qué se te va a dar? Pues nada. ¿Cómo haces esos tesoros? Sirviendo a Dios, alabándole, corrigiendo tu camino, haciendo su obra, evangelizando, enseñando, compartiendo. Por eso hagamos tesoros en los cielos. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesús? No sabemos. Puede ser que esta noche venga. Ay, no, va a tardar todavía. Eso me dicen siempre. Siempre en todas las predicaciones me dicen, tú debes estar como que el Señor Jesús viene esta noche o viene mañana, porque vas a estar preparado. Amén. ¿Alguna duda? Valen 5 dudas. Tenemos tiempo para 5 dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, espérame, si nos prestan el micrófono. Aquí con nuestro gran edecán. Con nuestro gran edecán Dani. Un aplauso a Dani por ser edecán esta noche. A ver, tu pregunta. Es que ya no me quedó muy claro eso de que dice que primero va a pasar una cosa antes de la otra. O sea que primero va a venir el diablo y se va a manifestar y ya luego nos raptan, o No. primero nos raptan y luego se manifiesta. No. Primero es el rapto. Y miren, les voy a decir por qué. Aquí está. Déjenme darles este pasaje. Bueno, hay Apocalipsis 3:10, referente a la pregunta que dices, ¿por qué? O sea, teológicamente podemos ver por varios pasajes que el rapto es antes de la tribulación, por lo que les digo, por los tiempos, porque no se puede manifestar si no es arrebatado. ¿Y quién va a ser arrebatado? Pues la iglesia. Entonces el rapto es primero antes de que el anticristo se manifieste. Pero ve lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, que dice, la promesa es que Dios va a guardar a su iglesia. Está hablando de una iglesia. Yo te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir a la tierra. O sea, nosotros no vamos a vivir la gran tribulación. Vamos a ver principios de dolores, vamos a ver cosas así difíciles, pero lo que es la gran tribulación no, porque seremos arrebatados. Y mientras aquí es la gran tribulación, nosotros ¿qué estaremos haciendo? Pues en las bodas del Cordero nos estaremos casando con Cristo porque somos su novia. Amén. ¿Sí? Ok, ¿alguien más? ¿Otra pregunta que alguien tenga? A ver allá, si nos ayuda nuestro otro decán Edgar, que a lo mejor ya no se casa porque viene el Señor antes. Amén. Y ya, ¿escuché amén o no, Edgar? ¿Ya ven? No. Olvídenlo. A ver, tu pregunta. Yo tengo una duda. Usted había dicho que iba a venir y los muertos iban a resucitar, pero por lo que se dice, se supone que cuando alguien muere pasa a ser juzgado. ¿Pasa directo a ser juzgado? A ver, la Escritura menciona 2 resurrecciones. Todos los muertos van a resucitar. Dice, el mar va a entregar sus muertos. O sea, la gente que fue echada, ahora que se acostumbra que los incineran y los echan al mar, van a ser resucitados. Si alguien se murió en un fuego, los de aquí del bombazo que hubo aquí, ¿cómo se llama? De San Juanico, también van a resucitar ahí va, que se desintegraron, pero van a resucitar también ahí. O sea, todos van a resucitar. Pero dice la Escritura, hay 2 resurrecciones. La primera es el rapto. En el rapto, las tumbas de los que creen en Cristo serán abiertas y ellos resucitan primero, los que murieron en Cristo primero, luego nosotros los que quedemos alcanzaremos. O sea, son 2 momentos. O sea, los muertos resucitan y después nosotros. Se cree, hay una teoría ahí teológica, que tal vez algunos vean a muertos, porque los muertos a lo mejor van a estar un ratito aquí o un tiempo y después en el rapto puede ser, hay muchas teorías ahí,
Pero sí, esa es la primera resurrección. Ya la segunda resurrección sucede después del milenio, ya que el Señor Jesús gobernó en la tierra, vino con su iglesia a gobernar, pasa el milenio. Dice que es entonces la resurrección de todos. Dice, es cuando las montañas, la tierra, el mar, todos se entregan a sus muertos. Pero esos ya van a ser para ser juzgados. Nosotros ya no resucitamos para ser juzgados porque creemos en Cristo. Nosotros no tenemos el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es que todos van a ser juzgados de todas sus obras. Pero nosotros, que somos la iglesia, no seremos juzgados en el gran juicio del trono blanco, pero sí seremos juzgados en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo es para recibir el galardón de las obras que hemos hecho en esta tierra. Entonces son eventos diferentes que le pasan a los cristianos y que le pasa al mundo entero. Entonces si hay dos resurrecciones, la primera, los cristianos, los que murieron en Cristo, o sea, creyendo en Él, resucitan y se van en el rapto, y después de un milenio, después de que Jesús viene a la tierra, resucitan ya todos los muertos, y ahí ese es otro juicio. ¿Ok? Todos, pues es que ahí es otra. Lo que pasa es que en el milenio mucha gente va a seguir viviendo y va a haber más gente en el milenio, muchos van a... Bueno, esa es otra cosa que les tendré que explicar, pero después, pero van a ser juzgados y muchos también se van a salvar y otros no. A ver, otra pregunta, tercera, sí. A ver si nos llegan con el micrófono. Nuestro otro decano, un aplauso a la decana azul. Gracias. Es que no me quedó claro lo de los 144,000 que iban a ser sellados. Bueno, es que ahí, se lo comenté nada más ahí. O sea, la Escritura menciona en Apocalipsis que el Señor va a sellar a gente de su pueblo Israel, de las 12 tribus. Va a sellar a 12,000 de cada tribu. Se cree que estos son los que van a evangelizar el mundo, porque la iglesia ya no está para evangelizar, entonces ellos van a tener la unción especial de Dios para evangelizar el mundo en ese momento tan difícil y caótico que es ante el anticristo, ¿va? Donde el que no tenga la marca pues no va a poder ni comprar ni vender ni hacer nada. Entonces imagínense qué difícil es poder ser salvo en ese tiempo. Ok, otra pregunta, última. ¿Alguien más? No, buenos alumnos, no tienen preguntas o no me entendieron nada, quién sabe. Ya no sé. ¿Alguien más? Bueno, ahí nuestra hermana Ara. Ya pasó una pregunta, es en relación con después del rapto, los hermanos de parte de la iglesia que llegue a quedar en el mundo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Los que no se fueron? Miren, van a estar, digamos, como dice, los 7 años de tribulación, van a pasar los 7 años de tribulación, ¿o cómo? Miren, es una pregunta complicada. ¿Quiénes se van, quiénes no? Se va a la iglesia de Cristo. Todos los que creen en Él y tienen fe se van a ir. Sí dice la Escritura, hay un pasaje a referencia a la pregunta de la hermana Ara, donde dice que muchos se alejarán de él avergonzados, ¿va? Muchos que no han hecho las cosas bien. Entonces sí existe una teoría que tal vez muchos cristianos en el rapto se queden y entonces pues sí tendrán un trato muy especial para vivir ese tiempo. Durante la gran tribulación pues va a haber muchos muertos. Aunque va a haber un castigo tal, dice la Escritura, va a haber tal sufrimiento donde va a llegar un momento en que la gente va a querer morirse y no se va a poder morir. Dice, la muerte huirá de ellos. Y ellos pedirán morirse y no se va a poder morir porque Dios quiere tratar con ellos. Entonces sí, pues, ¿qué les va a pasar? Pues sí va a ser algo difícil. Los mejores velemos, ¿va? Para que no nos vaya a pasar nada a nosotros y nos vayamos. Y no sé quién se queda, quién no. Es algo que no podemos juzgar, es algo muy, muy difícil. Aún como dice la Escritura en aquella parábola,
cuando llegan los siervos, dice, oye, tu enemigo sembró cizaña, si quieres nosotros la quitamos. Dice, no, déjenla crecer porque ustedes no saben diferenciar entre la cizaña y el trigo. Quiere decir, nosotros no podemos decir, este es cristiano, no, porque es muy difícil. Es un juicio que nadie se puede atrever a decir, este sí es salvo y este no es salvo, no. Porque la salvación es algo muy personal. Ni siquiera lo puedes decir a tu esposa. No dice la Escritura que uno se va y el otro no. Entonces decir, mi esposa es salva y la verdad, pues no, yo me quedé. Ella se fue, pues era la salva, ¿verdad? Y el otro no. Entonces, es muy difícil juzgar eso. Lo importante es que la convicción venga del corazón. Nosotros como pastores siempre pues estar enseñando, instruyendo, haz bien las cosas, busca a Dios, alaba a Dios, corrige tu camino, haz bien las cosas. Y yo creo que en ese tiempo pues prepárate para recibir al Señor y si el rapto nos llega a nosotros, que tú estés listo para irte en el rapto, irte con el Señor. Eso es lo que debemos más enseñarles. ¿Qué les va a pasar? Yo me acuerdo que una vez predicando eso hace tiempo, se dice una teoría ahí teológica, ¿no? Que Dios va a proteger a su pueblo en la ciudad de Petra, en esa gran tribulación. Y yo les decía, una vez a mi hermano, uno de mis hermanos hace tiempo que le estaba predicando el Evangelio, le decía eso. Digo, no, pues los que se queden, pues se pueden ir a Petra y tal vez ahí van a ser guardados por Dios. Hay una teoría así. Y cada rato me decía, ¿cómo se llama esa ciudad donde me tengo que ir? Digo, no, pues no te tienes que ir a esa ciudad. Si tú entregas tu vida a Cristo, pues no te tienes que ir. Entonces, por eso si les damos otras opciones entonces, ¿cómo me quedo? ¿Qué va a pasar si me quedo? No, pues no te quedes, mejor vete, ¿no? Vete en el arrebatamiento. Va a ser muy difícil, yo creo que es un sufrimiento que ni idea tenemos. Por eso esa esperanza de Apocalipsis 3:10 a la iglesia es, yo te voy a librar de esa hora de prueba. Y yo sí lo creo, la iglesia va a ser guardada de una prueba muy fuerte. El mundo dice, nunca ha sufrido como jamás. El hombre no tiene ni idea. Las películas se quedan cortas al sufrimiento que va a haber en el Apocalipsis. Es algo que tú lo lees en la Biblia y ni te puedes imaginar en Apocalipsis el gran sufrimiento, pero va a ser algo doloroso. Que dice que si no fueran acortados esos días, o sea, si duraran un poco más, nadie se salvaría. O sea, aún Dios todavía en esos 7 años va a esperar que la gente se convierta. Y que no, pero ahí la salvación en la tribulación es, o te pones la marca o no te pones. Es más duro, ¿no? Por eso qué bueno que ahora vivimos en este tiempo y prediquemos el Evangelio. Amén. Bueno, pues creo que ya terminamos. Ya les dieron su cupcake y todo. Bueno, pues qué bueno que viniste. Esperamos que te sirva de utilidad este mensaje. Sigue indagando, hay muchas cosas más que tienes que aprender sobre esto. Hay mucho, pero lo importante es la esperanza que tenemos en todo esto. El rapto para nosotros es un mensaje de esperanza. El fin del mundo es un mensaje de esperanza. Aún la manifestación del anticristo es un mensaje de esperanza del poder y la gloria que Dios tiene sobre esta tierra y el dominio que Él ejerce sobre